Buenos días, bienvenidos a todos un domingo más. Es un privilegio poder estar reunidos de nuevo en la Iglesia del Señor, poder tener este tiempo, poder alabar juntos, poder escuchar su palabra, poder vernos de nuevo y empezar a ver cada vez a más gente y más contentos de vernos la cara que intuyo que sonríe detrás de la mascarilla que tenéis puesta. Así que bienvenidos a todos. Vamos a tener un tiempo especial, vamos a tener un tiempo de alabanza, vamos a reflexionar acerca de la palabra del Señor y vamos a disfrutar de este domingo de verano que el Señor nos regala. Me gustaría dar paso al grupo de alabanza, pero antes quisiera leer los últimos versículos del Salmo 68, un salmo del rey David que nos ayuda a sintonizar con lo que vamos a hacer ahora mismo. Nos ayuda a dejar a un lado todo lo que hemos tenido durante la semana, todas las prisas, todo el ajetreo, toda la tranquilidad, todo el ocio, todo el trabajo, todo lo vamos a poner ahora en pausa y vamos a sintonizarnos con el Señor. Vamos a escuchar nuestro corazón, vamos a poner nuestros ojos y todo lo que somos en sintonía para ver lo que Dios tiene para nosotros hoy. Y dice así la palabra de Dios en el Salmo 68, un salmo que, como sabéis, fue escrito por David para ser cantado. Y dice: canten a Dios reinos de la tierra, canten alabanzas al Señor, canten al que cabalga por los cielos antiguos, su poderosa voz truena desde los cielos. Cuéntenle a todos acerca del poder de Dios, su majestad brilla sobre Israel, su fuerza es poderosa en los cielos. Dios es imponente en su santuario. El Dios de Israel le da poder y fuerza a su pueblo. Vamos a, con ese mismo espíritu con el que el rey David escribió estas palabras, vamos a ponernos delante del Señor y, como dice el versículo 32, cantad alabanzas al Señor. Por medio de las alabanzas expresamos lo que hay en nuestro corazón y reconocemos lo que Dios ha hecho y lo que Dios es. Y estas alabanzas nos sirven para preparar nuestro corazón para lo que Dios tiene que decirnos en su palabra. Las alabanzas son oraciones cantadas, es abrir nuestro corazón a Dios y predisponer nuestro corazón a que el Señor nos hable. Así que vamos a dar paso al grupo que nos dirija en este tiempo y podamos juntos alabar al Señor. Os invito a poneros de pie y vamos a hacer una oración, a poner este tiempo en las manos del Señor. En este sitio está bastante vacío, mejor allí, que hay espacio. Vamos a mantener las distancias, que tenemos todavía sitio para sentarnos bien. Señor y Padre, bendito sea tu nombre, gracias por el día de hoy, gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí, por la oportunidad de estar delante de tu presencia, por poder tener este culto, por poder tener este tiempo en el cual queremos alabarte, queremos, Señor, escuchar tu palabra, queremos expresar con nuestras voces todo lo que tú significas para nosotros. Queremos, Señor, que nuestro corazón y nuestro oído esté atento a lo que tú tienes que enseñarnos para hacer cada día que nuestra vida se parezca más a lo que tú deseas. Señor, que este tiempo sea de bendición para todos los que estamos hoy aquí reunidos y para todas las personas que no están con nosotros, que no pueden estar por cualquier motivo, pero que después van a disfrutar y van a poder ver este culto en internet. Bendito seas tú. Gracias, Señor, por lo que pones, las herramientas que pones a nuestro alcance para difundir tu palabra, para intentar hacer de este mundo un lugar mejor. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén. Adelante. Bueno, buenos días. Estamos contentos de poder estar aquí un domingo más. Y como ha dicho bien Juan, para poder alabar y adorar a nuestro Padre. Y voy a introducir esta alabanza leyendo un versículo que dice así en Primera de Pedro 1, versículos del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y es que, como dice aquí, el Señor resucitó, se sacrificó por cada uno de nosotros y resucitó el tercer día, como bien sabemos. Y nos regaló esa herencia que realmente, si nosotros aceptamos ese regalo, vamos a estar con Él. Y eso es un gozo, una esperanza. Y por eso vamos a cantar esta canción, la cual dice eso, que Él es nuestra herencia, más que suficiente. Así que vamos a pensar en lo que cantamos en esta mañana y vamos a empezar esta alabanza con la canción. Subidos por tu amor, hemos venido a sentirlo de nuestra fe.
Gloria
Gracias te damos en este día, Señor, por poder estar aquí, Señor, la oportunidad de poder estar un domingo más, Señor, porque aunque cometemos errores, Señor, aunque te fallamos día a día, Señor, tú sigues estando ahí, Señor. Y es por eso que aunque cada día es un día para alabarte y adorarte, Señor, hoy nos juntamos aquí, un día especial, Señor, todos juntos para poder adorarte, Señor, y alabarte todos juntos, lo mismo son, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor, por poder estar aquí. Y por eso, Señor, esta mañana te dedicamos todas estas canciones, Señor. Te damos a ti solo la honra, la gloria y poder y todo, Señor. Amén. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, a llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, a llover. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado, en nuestro asolamiento hay un clavo. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, a llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, a llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida.
Vamos a acabar este tiempo de alabanza con una última canción y la verdad que nos hace mucha ilusión poder compartir esta canción porque, bueno, nunca se ha escuchado en esta iglesia ya que la ha escrito Sergio y entre todos hemos ayudado y la verdad que cuando me la enseñó dije, wow, es una canción muy difícil, pero es realmente muy bonita. Y así que es la primera vez que vamos a cantarla. Y no sabemos si va a salir bien o no, pero no importa. Lo importante es prestemos atención a lo que dice esta canción, ya que está hecha con todo el corazón. Y la verdad que lo que dice es muy bonito. Así que vamos a estar atentos a lo que cantamos y vamos a ello. Testimonio que eres tú.
Muy bien, pues continuamos con este culto, continuamos con este tiempo que el Señor nos permite tener después de escuchar la alabanza, de gozarnos juntos y de poder expresarle al Señor con nuestras oraciones cantadas, lo que Él significa para nosotros. Hay un tema que quería compartir hoy con vosotros. Me alegra mucho ver cómo cada día la iglesia está más llena. Me alegra ver que cada día somos más, que cada día volvemos más a vernos la cara y compartir este tiempo juntos. Recordaba ahora, mientras estábamos en la alabanza, el primer domingo a finales de mayo que venimos a grabar los cultos otra vez aquí, y ya no nos grabábamos en casa, sino que veníamos aquí y ya teníamos alabanza. Pero estaba el grupo de alabanza, estaba yo, estaba Jaume protegiendo la entrada y que no hubiera problemas, y Ana en la grabación, y no podía haber nadie más. Y hoy pues ya somos un buen grupo, y eso es un motivo de alegría delante del Señor, ¿verdad? Así que quería comentarlo, ahora que hace un mes, este es el primer domingo de julio, ya hace un mes que nos estamos congregando de nuevo. Continuamos con estas normas sanitarias para proteger nuestra salud y la de los que tenemos cerca, los que amamos, pero una alegría de nuevo estar aquí. Decía que es 5 de julio, ayer se celebraba 4 de julio, que es el día en que los americanos celebran su independencia, celebran su formación como país, ¿no? Entonces, en sus inicios, Estados Unidos, cuando Washington y los demás que estaban allí en la Declaración de la Independencia hicieron aquel documento que está en la biblioteca en Pensilvania, en la Biblioteca Nacional, intentaron trasladar principios bíblicos a lo que era la Constitución, la primera Constitución del país, y en ese primer documento de independencia. Y había varias palabras que se repetían en la Biblia y que ellos intentaron que estuvieran presentes en su Constitución y en todo el funcionamiento del país. 2 de esas palabras eran verdad y libertad. Verdad y libertad. Yo estoy seguro que viendo lo que han pasado los últimos meses, pues podríamos cuestionar algunas cosas, ¿no? Y podríamos poner en tela de juicio algunas cosas. Pero sí que creo que verdad y libertad son 2 de las palabras, 2 de los deseos, 2 de los anhelos que compartimos prácticamente todas las personas, todos los seres humanos. Todos queremos conocer la verdad de aquellas cosas que nos importan y vivir en libertad. ¿Verdad que sí? Yo no creo que nadie quiera vivir engañado y que nadie quiera vivir oprimido y que nadie quiera vivir en una dictadura o en un régimen en el cual no tengas libertad. ¿Verdad que no? Entonces, creo que esas palabras son comunes en toda la historia de la humanidad también. Son 2 anhelos que han estado ahí presentes siempre. Y me gustaría hablar hoy de verdad y de libertad. Me gustaría que hoy meditáramos en esos 2 conceptos. En el Evangelio de Juan, el capítulo 8, empieza de una manera muy interesante. Empieza con Jesús puesto en la tesitura de tener que juzgar a la mujer que había sido sorprendida en adulterio. Los fariseos ya se lo habían hecho arreglar para engañar a una mujer y que además pudieran pillarla en ese acto de adulterio, traerla a Jesús y poner a Jesús en la tesitura de juzgarla. Y la palabra de Dios decía en el Antiguo Testamento que esa mujer debía morir apedreada a las puertas de la ciudad. ¿Y qué iba a hacer Jesús? Porque era ponerle en esa situación en la cual él, que ya había desafiado antes las enseñanzas torcidas de la palabra de Dios por parte de los fariseos, que llegaban hasta la legalidad más absurda, las enseñanzas del Antiguo Testamento, y no encontrabas a Dios en esa aplicación de la ley tan estricta y tan a rajatabla que lo único que hacía era
privar de esa libertad que precisamente Jesús va a venir a decirles que les había dado, ¿verdad? Y va a terminar el capítulo 8 con Jesús huyendo para que no lo apedreen y no lo maten en el momento. Así que esos judíos que supuestamente se acercaban a Jesús porque ya se identificaban con sus enseñanzas, le tenían ganas a Jesús. Jesús estaba continuamente desafiándoles en cuanto a su comprensión y su concepción de qué era lo que la palabra de Dios decía, qué era lo que la ley de Dios decía y cómo debían ellos comportarse realmente. Y figuraros, vamos a leer a partir del versículo 31 del capítulo 8 del Evangelio de Juan, cómo Juan nos deja muy claro una cosa. Jesús les dijo a los que creyeron en él, no estaba hablando a los que no creían, no estaba hablando a los que nada tenían que ver con Jesús. Jesús hablaba a los que creyeron en él. Curiosa forma de creer con lo que vamos a ver ahora. Dice así la palabra del Señor, si me acompañáis, a Juan capítulo 8 a partir del versículo 31. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo intentáis matarme, porque en mi palabra no haya cabido en vosotros. Yo hablo de lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Hace una diferencia Jesús entre su Padre y el Padre de ellos. Marca una distancia. ¿Qué van a decir ellos? Versículo 41. Nosotros no somos hijos ilegítimos. Respondieron: Dios mismo es nuestro verdadero Padre. Se sintieron muy ofendidos. Los judíos que habían allí, que nos dice la palabra de Dios, que habían creído, se sienten ofendidos porque Jesús les pone delante la realidad de que ellos no han entendido absolutamente nada, siguen siendo esclavos del pecado, no son libres y además están viviendo de una manera y están funcionando de una manera en la cual ni siquiera pueden llamarse hijos de Dios. Ellos se ofenden y le dicen: nosotros no somos hijos ilegítimos. Esto tiene una doble lectura. Sabéis que los fariseos, sabéis que los judíos atacaban a Jesús cada 2 por 3 por su origen. Jesús era el hijo del adulterio. Eso era así. Sabemos la historia, pero la historia sus contemporáneos también lo sabían. Y en 2 o 3 veces, cuando Jesús está hablando, ¿qué decían? ¿Este no es hijo de José el carpintero? ¿Qué había detrás de esas palabras? ¿Este no es hijo del que dejó embarazada a María y tuvo que salir corriendo y casarse con ella? Y de esa manera, ¿por qué? Porque estaba señalado constantemente. Estaba señalado su origen. Y en este momento, cuando ellos se ven atacados, porque Jesús les dice: Dios es uno, pero este no es vuestro Padre. No estáis actuando como hijos de Dios. Ellos dicen: hey, nosotros no somos ilegítimos. No somos hijos de María. Jesús estaba en tela de juicio. Jesús estaba vigilado siempre. Y una y otra vez, como hemos visto al inicio del capítulo 8, le iban a poner delante situaciones que ya habían sido torcidas y retorcidas, porque ya me figuráis el poco sentido de humanidad que tenían estos hombres al poner a una mujer, porque al hombre no pasa nada, no aparece en la historia, pero a la mujer la ponen en una situación de adulterio para ver, oye, si hay que apedrearla, la apedreamos, no pasa nada, es para ver si Jesús falla. Entonces ya retorcían todo para poder acusar a Jesús, para poder enfrentarse a Jesús, para poder desacreditar a Jesús. Y
vemos que el capítulo termina casi, porque va a seguir discutiendo Jesús con ellos acerca de Abraham. Sí, son hijos de Abraham, pero no se comportan como hijos de Dios, no están siguiendo la ley, no están haciendo aquello que Dios les demanda. Y va a terminar el capítulo diciendo que en ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Con lo cual Jesús, aunque mantiene un diálogo con ellos, no los va a convencer. Sin embargo, en este diálogo, Jesús va a hacer una de las sentencias más importantes para el cristianismo, para los cristianos, para la Iglesia y para todos aquellos que están mirando vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Sois verdaderamente mis discípulos si os mantenéis fieles a mis enseñanzas, y entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es una sentencia increíble. Jesús une dos conceptos anhelados desde el principio de los tiempos. Platón y Aristóteles ya habían estado discutiendo en Grecia acerca de esto y van a seguir discutiendo hasta el día de hoy. Los filósofos siguen discutiendo acerca de los términos verdad y libertad. Y además, si veis un poquito los programas de política, verdad y libertad aparecen en todos los debates y en todas partes. Todo el mundo se quiere apropiar de la verdad y todos pretenden que su idea de cómo debe gobernarse el país es la verdadera libertad. Jesús va en otra línea diferente. Jesús va en otra línea distinta. El concepto de libertad parece estar más claro, pero el de verdad es un concepto muy complicado, porque la verdad es bastante subjetiva. ¿Qué es la verdad de una cosa? ¿Qué es verdad y qué es mentira? Yo siempre pongo el ejemplo de los partidos de fútbol. Ahora incluso que tenemos el famoso VAR, que graba y el árbitro, cuando ve una jugada que es un poco complicada para el partido, se va a ver el vídeo, como en el fútbol americano, lo mira y decide. Aún así se equivocan. Y si vemos un penalti, los de un equipo lo ven y los de otro no lo ven. Y si vemos una acción así un poco complicada, siempre barremos para casa. Lo que más nos interesa a nosotros es la verdad. Entonces, da igual que Piqué le haya partido la pierna al delantero que iba a meter el gol, que si somos del Barça no vamos a ver el penalti. Eso es así. Cada uno tenemos un punto de vista y nuestra verdad es nuestra verdad. En otras áreas de la vida es más fácil encontrar la verdad. Por ejemplo, en las matemáticas. En las matemáticas es más sencillo, porque 2 y 2 son 4. Ahora vienen estos modernos por ahí de Harvard y de otros sitios, Cambridge, y dirán, no, 2 más 2 no son 4, porque el mero hecho de sumar ya añade, entonces es más de 4, y no sé qué, y empiezan ahí los debates, ¿no? Pero las matemáticas suelen ser más exactas. Sobre todo, preguntarles pues, a los que están colocando las recholas en el suelo. Toman la medida, hacen el corte, y si han tomado la medida bien, el corte encaja y la pieza encaja. Si no han medido bien, no. La verdad, ¿quién te la da? El metro. El metro te dice los centímetros que hay y lo que tiene que encajar, ¿verdad? Entonces, en cuestiones de matemáticas podemos estar más de acuerdo. Un metro es un metro. Y aunque a veces podemos intentar engañar con lo que medimos para parecer un poquito más altos, pero el metro dice la verdad. Es como la báscula. La báscula no engaña. La báscula dice lo que dice, aunque nos duela, ¿verdad? La verdad es la conciencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad que dicha afirmación se refiere. Esto quiere decir que lo que nosotros decimos o opinamos coincide con la realidad de la situación de la que estamos diciendo u opinando. Esto en filosofía, en política, en ética, en cuestiones de fe, se lleva discutiendo siglos y se va a seguir discutiendo hasta la eternidad. Ahora ya hemos pasado el posmodernismo, son épocas culturales, social y cultural que van definiéndose. En el posmodernismo hubo una afirmación
y es que la verdad no existía, cada uno tenía su propia verdad. Y lo que era verdad para uno no tenía por qué ser verdad para otro. Y entonces, en ese concepto de subjetividad, afirmar que Jesús es la verdad era poco menos que ofensivo, porque será tu verdad, pero puede que no sea la mía. Y entonces la gente se ofende cuando categóricamente afirmas: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y yo lo creo, porque Él lo ha dicho, porque está en su palabra y porque Él es Dios. Y eso no se puede refutar, y eso no se puede debatir. Pues aún así se debate y se refuta. ¿Por qué? Pues porque el ser humano es así. Entonces, el término de verdad a lo largo de la historia se ha debatido, se ha torcido, se ha afirmado, se ha llevado de un extremo al otro. Todos nosotros hemos hecho eso. Todos nosotros en alguna ocasión hemos tenido nuestra verdad de un acontecimiento y luego hay otra verdad, que es la de la otra persona. Solo hace falta escuchar a dos personas que se separan, por ejemplo. Cada uno tiene su verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues cada uno tiene la suya. Y cada uno desde su punto de vista y desde su realidad, pues ve las cosas de una manera. ¿Cuál es el punto aquí? Cuando Jesús afirma que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Cómo está esa conexión? La conexión es que Jesús en este punto no está hablando de matemáticas, no está hablando de política, no está hablando de fútbol, no está hablando de relaciones, no está hablando de todos los ejemplos que yo os he puesto. Jesús está hablando acerca de su verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Jesús es Dios encarnado. La verdad es que Jesús interviene en medio de la historia, Dios interviene por medio de Jesús en medio de la historia para reconciliarnos con Él, para que podamos tener una relación con Él, para poco después de explicar todas estas cosas ocupar nuestro lugar en la cruz, sacrificarse por nosotros y darnos la oportunidad de ser salvos. Esa es su verdad. Su verdad es que Jesús quiere que entendamos todo aquello que en su palabra nos ha enseñado para conducirnos en medio de este mundo y para poder enfrentar las situaciones que enfrentamos en este mundo desde una perspectiva distinta, la suya, la que es verdad. ¿Y cómo dice el Señor que tenemos que hacer esto? ¿Cómo dice su palabra que tenemos que ir? Pues solo hay un camino: mantenernos fieles a sus enseñanzas. La palabra de Dios, cuando empiezas a leerla y a estudiarla, te das cuenta de que tiene 5 o 6 temas principales nada más, y luego es todo circular. Todo va dando vueltas alrededor de lo mismo. Todo va dando vueltas alrededor de lo mismo. La fidelidad a Dios y el seguimiento de Jesús, andar en los planes de Dios, andar en los caminos que tiene el Señor, solo tiene un inicio: ser fieles a las enseñanzas del Señor, estar cerca de la palabra de Dios, conocer lo que Dios quiere. Ya se lo dijo a Josué siglos antes de lo que estamos leyendo ahora. ¿Qué le dijo a Josué cuando muere Moisés y le pone en sus manos la misión de ir y llevar al pueblo a la tierra prometida? Nunca se apartará este libro de la ley, ni de día ni de noche. Consúltalo, medita en él, aprende, porque ahí están la voluntad de Dios, ahí está el camino que tienes que tomar, ahí están las directrices para gobernar a tu pueblo. ¿Cuántas veces va a repetir el Señor? ¿Queréis conocer esto? Seguid mis enseñanzas. ¿Dónde están las enseñanzas del Señor? Aquí, en su palabra. Es circular. Una y otra vez vamos a ver cómo, después con Nehemías, con Esdras y demás, hay que volver a la palabra de Dios. Hay que volver a la enseñanza del Señor. Hay que volver a lo que el Señor nos enseña. Para eso es imposible sobrevivir, conocer la verdad y caminar escuchando lo que otros leen y lo que otros interpretan y lo que otros aprenden de la palabra. Para eso tú tienes que coger la palabra de Dios y tienes que sentarte, tienes que abrirla, tienes que leerla y tienes que ponerte a orar y tienes que tener esa relación con Dios por medio de su palabra. Ese es el camino. ¿El camino para qué? Primero es para conocer la verdad.
para conocer esa verdad que tiene que ver con que Dios es fiel, que tiene que ver con que la verdad no es estática, sino que es dinámica. La verdad tiene que ver con lo que encontramos en el futuro, donde Dios se va a manifestar, donde Dios se va a obrar en nuestra vida, donde Dios se va a mostrar. Por eso cada vez que oramos y ponemos delante de Dios todo lo que creemos y ponemos delante de Dios todas las cosas que nos preocupan, ¿cómo terminamos? Diciendo, amén, que así sea, que así se haga tu voluntad, que así sea tu verdad, que así sea lo que tú tienes para nosotros. Ahí cerramos esa oración, con ese amén, con esa expectativa de que la verdad de Dios se va a cumplir en nuestra vida y en todo lo que nosotros ponemos delante de Él. Así que nos encontramos con que ese es el camino para saber por dónde conducirnos. Y esa es la verdad del Señor. Luego está la libertad, que es el segundo punto que quería comentar hoy con vosotros. Por un lado tenemos la verdad, que es todo aquello que Dios quiere que sepamos de Él para sabernos conducir conforme a su voluntad, conforme a sus enseñanzas, conforme a lo que Él quiere en nuestra vida, para que cada día nos parezcamos más a lo que Él quiere que nos parezcamos, a medirnos conforme a la estatura que Él ha marcado. Y luego está la libertad. La libertad es, dice la Academia de la Lengua, la capacidad humana de obrar según tu propia voluntad. La capacidad humana de obrar según tu propia voluntad. No eres sujeto a circunstancias, condiciones, no eres esclavo y no estás impuesto al deseo de otros, sino que obras conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú quieres. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Jesús está diciendo, mirad, como no conocéis la verdad, no conocéis a Dios. Como no conocéis a Dios, no sois libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. No libres para hacer lo que te dé la gana sin pensar en las consecuencias. Ese es otro tipo de libertad. Ahí no está hablando Jesús de eso. Lo que Jesús está hablando aquí es de la libertad para decir no. Eso es dificilísimo, ¿eh? Hay muchísimas personas que no tienen la capacidad de decir no al pecado. Hemos empezado hablando de los primeros versículos del capítulo 8 de Juan, cuando le traen a la mujer adúltera. ¿Qué es lo que hace Jesús? Agacha la cabeza, es el único sitio donde dice que Jesús escribe algo en el suelo, nadie sabe lo que es, no había teléfonos móviles para hacerlo y subirlo a Instagram, ¿no? Jesús se pone a garabatear y dice, bueno, pues tenéis razón todos, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra, los demás vamos detrás. Pero no había nadie libre de pecado, nadie estaba libre de pecado, nadie pudo juzgar a esa mujer, nadie pudo arrojarle ninguna piedra, porque todos los que estaban allí eran esclavos del pecado. Cuando tú conoces al Señor, cuando tú te encuentras con Jesús cara a cara, cuando tú sabes lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz, cuando sabes el amor tan grande que Dios tiene por ti y por mí, que decidió que cada uno de los que estamos aquí, de los que están escuchando esto, o de los que están reunidos en miles de iglesias, que han aceptado a Jesús en su corazón, eran tan importantes como para que Jesús muriera por ellos. Cuando tú eres consciente de eso, empieza a cambiar tu vida. Y Dios te da esa fuerza, por medio del Espíritu Santo, por medio del conocimiento de su palabra, por medio de la relación con Él, para saber decir que no a cosas. No porque no seamos libres para hacerlo, porque el Señor nos ha dado libertad para hacerlo todo, sino porque yo soy libre para no encarcelarme con ciertas cosas. Y el pecado no es libertad. El pecado es esclavitud. Entonces hay veces que nosotros hasta nos dejamos confundir. No, la palabra de Dios dice que esto no lo puedo hacer. La palabra de Dios dice que esto no lo puedo hacer.
En la iglesia me enseñan que esto está muy mal, que es pecado, que esto no, que esto no. Y nos creemos que vivimos en una serie de continua negación. De continuo no. Y lo que nos está diciendo la palabra de Dios es, si conoces a Jesús, si conoces su palabra, si sabes lo que el Señor tiene para ti, eres capaz de decir no donde otros no son capaces. Eres capaz de decir no a todas esas cosas que te pueden alejar de mí. Eres capaz de decir no a todas esas cosas que a la larga te van a hacer daño. Eres capaz de decir no a lo que Satanás pone delante de ti, pero Dios no quiere que hagas. Y entonces cuando comprendes eso, te das cuenta de que no es una negación para coartar nuestra libertad, sino que es el poder de decir no para vivir en libertad. Y es muy diferente. Cuando yo soy capaz de decir no a ciertas cosas, estoy diciendo sí a otras. Estoy diciéndolo sí al Señor. Estoy diciendo sí, yo quiero vivir de esa manera distinta. Y evidentemente cuando opto por una cosa, no puedo estar viviendo otra. Cuando le digo sí al Señor y cuando digo sí, acepto lo que tú me estás dando y lo que tú me estás ofreciendo, estoy diciendo no a lo que Satanás me está poniendo por delante. Y eso es lo que el Señor está intentando explicarle a estos religiosos que se jactaban de ser hijos de Abraham, de venir del linaje de David, de ser descendientes del pueblo de Israel, santo, elegido por Dios, pero que estaban viviendo como les daba la gana, dándole la espalda a Dios, mirando a la gente de la misma manera que expresaron cuando pusieron a la mujer adúltera delante de Jesús, con total desprecio hacia el prójimo y hacia los demás, pero vestidos del fariseísmo, del legalismo y de todo lo demás, que lo único que les servía era para juzgar al otro. Y Jesús los pone delante de su propia incongruencia. ¿Y cómo va a terminar todo esto? Intentando matar a Jesús. Es más fácil matar al mensajero. Es más fácil. Es más fácil que empezar a reflexionar y decir, sí, me estoy equivocando. Sí, a lo mejor es incompatible decir que soy cristiano y vivir de cierta manera. A lo mejor es incompatible intentar buscar a Dios y vivir como Dios sin acercarme a su palabra, sin leerla y sin conocer lo que Él quiere. A lo mejor es incompatible vivir la vida que vivo con lo que de verdad deseo hacer. Es más fácil, lo quito de medio. Y entonces llega él, bueno, sí, la Biblia dice esto, pero yo creo que mi interpretación es la correcta. Eso es lo más peligroso que hay. Creernos que la palabra de Dios dice una cosa, pero que nuestra opinión está por encima. Que nosotros somos más listos, más sabios, más inteligentes que el mismo Dios, que el mismo Jesús. Y entonces cuando Jesús dice en la Biblia una cosa, dice, sí, la Biblia dice amar al prójimo, pero yo voy a decir a qué prójimo amo, porque este no es mi prójimo. Y cuando dice el Señor poner la otra mejilla, primero que la ponga el otro y después ya veré si la pongo yo. Es que el Señor estaba hablándole a aquella gente de aquella época y no tiene ni idea de lo que estamos viviendo hoy. Y otra serie de excusas que ponemos para moldear la Biblia y torcerla y retorcerla para que diga lo que yo quiero que diga y para hacer lo que yo quiero hacer y sentirme bien y no tener problemas de conciencia. Mirad, ¿sabéis quién entendió perfectamente este versículo? Martín Lutero. Martín Lutero entendió perfectamente que si verdaderamente seréis mis discípulos, si os mantenéis fieles a mis enseñanzas, conocéis la verdad y la verdad os hará libre. El verdadero pecado de Lutero, lo he dicho muchas veces desde aquí, no fue las 95 tesis que clavó en la catedral de Wittenberg, no fue todo lo que los juicios que tuvo con la dieta de Worms contra el papado, no fue enfrentarse a la iglesia, todo eso se lo hubieran perdonado. Todo lo que escribió acerca del Papa, que lo ponía de vuelta y media, se lo hubieran perdonado todo. ¿Sabéis lo que no le iban a perdonar jamás? Traducir la Biblia al alemán. Para que la gente del pueblo leyera y le dijera a la iglesia que aquí dice esto, ya estás enseñando otra cosa. Que aquí dice una cosa y tú estás diciendo otra. Que aquí dice que la salvación es por fe, no es por obras. ¿Por qué tengo que estar pagando yo indulgencias y comprando bulas papales para sacar a mis muertos del purgatorio si esto no aparece en ningún sitio en la Biblia? Ese fue el verdadero pecado de Lutero.
darle a la gente la verdad, la palabra de Dios, en un idioma que ellos pudieran entender. Y a continuación, ¿qué hizo la Iglesia? Abrir escuelas en Alemania. ¿Para qué? Para que todo el mundo pudiera leer la Biblia y cada uno fuera responsable de sus decisiones y de su fe, y no de lo que el sacerdote decidía que podían saber o que no, o que lo que la Iglesia podía, como se hacía en latín, pues vais a aprender hoy esto, que esto nos interesa saberlo. Porque si sabéis que la Iglesia dice obedecer al pastor, soltar, no el diezmo, 3 veces más, comprar las bulas. Si no tenéis manera de saber si esto es verdad o mentira, seguiremos manipulando. Ese fue el verdadero pecado de Lutero. Abrir los ojos a la gente, traduciendo la Biblia a su idioma y presentándoles la verdad de una manera que pudieran comprender. Esa es la misión de la Iglesia. Esa es nuestra misión. Compartir la palabra de Dios de forma que la gente la pueda entender. Que puedan comprender quién es el Jesús de la Biblia. Y que puedan tomar una decisión para cambiar sus vidas, aceptando la salvación y aceptando lo que el Señor nos enseña en su palabra. El conocimiento trae libertad. Eso es en cualquier área de nuestra vida. Cualquier área de nuestra vida. El conocimiento trae libertad. Siempre. Siempre. Ahora que estamos en la época de las fake news, de las noticias falsas, que entramos en internet y vemos cómo hasta periódicos de renombre son engañados con noticias falsas y las publican y se quedan tan frescos. Y en realidad lo que hay es desinformación o intención de desinformar a la gente. Nos encontramos con que hay una necesidad urgente de conocer la verdad para poder tomar decisiones en libertad. Eso lo he dicho siempre, desde que mi hija era pequeña, siempre le he repetido lo mismo. Para que tú seas totalmente libre en las decisiones que vas a tomar y no las tomen otros por ti, te tienes que preparar. Cuanto más estudies, cuanto más sepas, más libre serás de decidir tu futuro y no lo decidirá otro por ti. ¿Por qué? Porque si decides no prepararte, si decides no estudiar, si decides no formarte, si decides no conocer, no tendrás la posibilidad de elegir. Entonces llegará otro y elegirá por ti. Entonces no serás libre. No serás libre. Esto se aplica a la palabra de Dios perfectamente, incluso antes de todo lo que yo os he dicho. Jesús mismo lo dice. La manera de ser libres es conocer a Dios. Conocer lo que Dios ha hecho, conocer lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Y entonces nosotros decidimos en libertad. El Señor nos ha dado el libre albedrío. Ninguno de los que estamos hoy aquí, ni de los que están en ninguna iglesia hoy, está obligado. Nadie va obligado a la iglesia. A la iglesia venimos en libertad. Creemos en libertad. Y nosotros en nuestra libertad hemos dicho sí, acepto a Jesús en mi vida. Sí, acepto el mensaje de Jesús, acepto su sacrificio. Quiero vivir mi vida de una manera distinta. Ninguno lo hemos hecho obligados. Y además el que ha venido obligado, porque era niño y lo traían sus padres, en el momento en el que ha podido ser y decidir, ¿qué ha hecho? No venir más. Que no ha querido, no ha venido a la iglesia. El Señor nos ha dado ese libre albedrío. Pero ¿sabéis qué? Para tener el libre albedrío de poder decidir lo que quiero hacer en mi vida, tengo que tener delante todas las opciones, porque si no, no decido en libertad. Y nosotros como padres tenemos que ser responsables en eso. O sea, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos los caminos del Señor. No vamos a elegir por ellos. No vamos a tomar sus decisiones. Sus decisiones solo les pertenecen a ellos. Pero si yo no le enseño a mis hijos que Dios les ama, que Jesucristo murió por ellos, que hay una manera diferente de vivir la vida, que el amor a las personas, el cuidado al prójimo y al que tenemos cerca es lo más importante, porque eso es lo que Dios hizo con nosotros y quiere Dios que hagamos con los demás. Si yo no les enseño eso a mis hijos, ya les estoy quitando una de las opciones para elegir en su vida, la más importante además. Con lo cual, por eso yo también tendré que dar cuentas
Dios nos pide cuentas de todo. Y en eso, hasta que nuestros hijos sean lo suficientemente mayores como para poder tomar decisiones y poder interesarse o no, están bajo nuestra responsabilidad. Conocer la verdad, conocer la palabra de Dios nos da libertad. Eso es así. Y eso lo ha unido siempre. Y fue para Josué, fue para Nehemías, fue para Isaías, y ahora estamos leyendo a Juan, pero luego también lo veremos en Pablo. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de la palabra de Dios se repiten una y otra vez. Porque lo que es verdad siempre. Hay cuestiones que tienen que ver más con la cultura, cuestiones que tienen que ver más con la época, con las modas, pero lo que es verdad siempre. Lo que nos está enseñando aquí el Señor no caduca, no caduca. Cuanto más sepamos de Dios y de su palabra, más difícil será que nos engañen. Pues yo puedo ser maravilloso hablando, puedo tener una facilidad para predicar o no, eso lo tenéis que decidir vosotros. Puedo enseñar bien o enseñar mal. Ahora, si yo desde aquí, a los que estáis aquí o los que están viéndonos hoy, os suelto la barbaridad más gorda, yo soy responsable de lo que digo, pero vosotros de creerla. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos responsables de nuestra fe, de nuestras decisiones. Y no va a poder, el día que estemos delante de Dios, no vais a poder decir, es que Juan dijo esto un día en la iglesia. Porque eso no es excusa. Porque el Señor va a decirle, tú no tenías mi palabra ahí. No te he dicho en mi palabra 20.000 veces que no se aparte este libro de la ley. Esfuérzate y sé valiente. Medita en él de día y de noche. Seguid mis enseñanzas, seguid mi palabra. ¿No os lo he dicho? Entonces, ¿por qué señaláis, es que Juan nos enseñó aquello una vez? No. Nuestra responsabilidad como creyentes, nuestra responsabilidad como cristianos, es acudir a la palabra de Dios y contrastar todas esas cosas para que nadie nos pueda manipular, para que nadie nos pueda llevar por un camino que no es, para que nadie nos quite la libertad de decir sí a Jesús y decirle no al pecado. Esa es la libertad más difícil. Esa es la libertad más difícil. La de saber decir no a las cosas que me van a venir mal y decirle que sí a Jesús. Y tomar esa decisión en libertad es de valientes. Es de valientes. Es mucho más difícil tomar esa decisión que decir, bueno, yo vivo mi vida a mi manera, Jesús que diga lo que diga, que yo tuerzo y retuerzo para vivir como yo quiero la fe. Eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Los famosos versículos sacados de contexto para que sean pretextos y que digan lo que yo quiera. Pero no es eso lo que el Señor nos manda. Si queremos ser verdaderamente libres, si queremos vivir en libertad, tenemos que conocer la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. No hay otro camino. No hay otro camino. No hay otro camino. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ella tú nos pones delante de nuestra realidad cada día. Porque por medio de tu palabra, Señor, se toma la temperatura de nuestra relación contigo. Vemos dónde estamos y dónde tú nos quieres, Señor. Gracias, Padre, por tu amor infinito. Gracias, Señor, por ponernos delante de ti cada día. Gracias, Señor, porque tu palabra nos insta cada día a buscarte, a mantener esa relación contigo, a buscar tu palabra y hacer la realidad allí donde tú nos pongas a cada uno. Gracias, Señor, porque también es un descanso para nosotros que esté en nuestras manos nuestro futuro y nuestra relación contigo, Señor. Que cada uno de nosotros seamos responsables de nuestra vida, de nuestra fe y de lo que hacemos cada día, Señor. Gracias, Padre, por todo. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga a todos. Nos vemos el domingo que viene.